Y bien, hablábamos en un principio sobre la teoría del Big Bang, eh, que pues fue el inicio del todo del caos que mantuvo un sistema perfecto que actualmente conocemos. Fue la colisión de partículas, miles y millones de partículas que realmente liberaron energía al chocar con tanta fuerza, ¿no? Que pues provocó una explosión que realmente culminó con la formación de nuestra galaxia. Y con ello también la formación de nuestros planetas y de acuerdo al tamaño del volumen y la masa de cada uno, pues se fueron ordenando, ¿no? Y precisamente no porque ese sea el más grande, pues realmente tenga que ver que sea el más pesado, ¿no? Porque recuerden que pues los primeros cuatro son planetas rocosos y los otros son planetas gaseosos, es decir, pues aquí la cantidad de minerales que tienen los hicieron más pesados y realmente son los que están más cercanos al Sol porque el Sol a través de la gravedad los está atrayendo a través del espacio, ¿no? Recuerden ese famoso, ese famoso diagrama que Einstein presentó donde realmente se puede ver el espacio y la masa que ocupa un cuerpo, ¿no? En el espacio. Y ahí se ve claramente que el Sol está ocupando un mayor peso en el espacio y realmente está trayendo a los planetas hacia el centro. Recordábamos que la unidad fundamental es la unidad constituyente más pequeña de la materia y que siempre la hemos visto, yo creo que desde que éramos niños y veíamos Jimmy Neutron, está en todos lados este pequeño diagrama. Fue muy difícil llegar a este diagrama, realmente tuvimos que tener ayuda de la tecnología, los microscopios electrónicos no pudieron desarrollarse pues, hasta antes del siglo pasado. Realmente lo que pudieron ver nada más eran aseveraciones, y ustedes los han visto en el tema de los modelos atómicos, la parte del modelo de pasas, el pastel de pasas, etcétera, el modelo de Rutherford, realmente fueron diferentes modelos que han cambiado a lo largo de la historia, precisamente para culminar con el famoso modelo tridimensional, ¿no? El que presentó el científico que hablaba de los multiversos y todo esto. Se me fue el nombre de este científico, pero es el que hablaba de Schrödinger, el gato de Schrödinger, en el que pues él colocaba un gato en la caja. Yo sé que ustedes lo han escuchado en algún momento de su vida. Coloca a un gato negro, ¿no? En la caja. Y bueno, y realmente existe una serie en Netflix que se llama Dark, y quien ha tenido la oportunidad de ver esa serie está muy interesante porque realmente está basada en ciencia. Y realmente ahí explica la paradoja de los multiversos, ¿no? Donde supuestamente tú pones un gato en una caja y realmente no sabes qué está pasando y pones veneno, ¿no? Dentro. Pues hay de dos, el gato pues puede que siga vivo o el gato se murió al activarse la cápsula de veneno, ¿no? Una de las dos paradojas pueden estar pasando al mismo tiempo y tú no lo sabes. Y simplemente pues ya se está creando un multiverso, ¿no? Y ya no sabes realmente, no pasa de nuestro contexto, de nuestra realidad. Entonces el modelo de Rutherford fue el gato de Schrödinger, perdón, fue uno de los modelos más actuales, tridimensionales, ¿no? Que él presentó y fue el más aceptado hasta la fecha. Y bueno, prácticamente entonces entender que el átomo es la unidad mínima que tiene la materia, en la que se puede presentar la materia, y que tiene las propiedades de un elemento químico. Y recordemos que precisamente los elementos químicos se encuentran en el espacio exterior, no en el universo. Existen múltiples teorías, incluso del origen de la vida misma. La panspermia es una de ellas, que relata el origen del hombre a través de migración extraterrestre, ¿no? Como que nuestro ADN, nuestros elementos venían ya tal vez en un asteroide o en un meteorito y se impactaron con la Tierra y inició ahí la formación de la vida, ¿no? A diferencia de otros procesos químicos. Es válido, pero realmente hay otras teorías que afirman que la vida pues inició aquí en la Tierra, ¿en dónde? En el agua, ¿no? Y precisamente los mamíferos que
como nosotros somos un claro ejemplo de que realmente la vida inició en el agua y precisamente porque pues estamos dentro de una placenta, ¿no? Y desde bebés nos desarrollamos en una bolsa en el líquido amniótico y pues es una sustancia líquida y es agua y realmente nos desarrollamos 9 meses allá adentro, ¿no? En la panza de nuestras mamás. Entonces, los principales elementos que pueden encontrar y que los científicos han encontrado en diferentes pruebas en diferentes muestras de rocas lunares, rocas de meteoritos que impactan la Tierra, pues principalmente es que en el centro, al momento de que ellos abren, ¿no? esa roca estelar, realmente descubren que pues existen los mismos elementos que hay en la Tierra. Por lo cual, pues nos hace pensar que realmente la teoría del Big Bang, pues sí fue cierto, ¿no? O sea, sí hubo una explosión gigante que acabó más bien no que acabó con todo, pero que sí colisionó en aquel entonces y que realmente dispersó todos los elementos en toda nuestro, mínimo en toda nuestra galaxia. Y bueno, yo decía esto que somos polvo de estrellas precisamente porque los mismos elementos que podemos encontrar en la estrella, pues los encontramos en nuestro cuerpo, ¿no? Y de alguna manera nos conformamos y formamos también parte del todo. Al final nosotros también somos materia y sobre todo somos energía. Entonces, principalmente los elementos que conforman el humano y toda la materia viva son los famosos CHOMS, y es el carbono, el oxígeno, el hidrógeno y el nitrógeno, ¿sí? El carbono, tal vez no en el humano es el más común, pero en la naturaleza es el que más abunda y por eso siempre lo ponen como el primero el CHOM, el primero es la C, luego la O y luego la N, CHOM. Y se le agrega el fósforo y el sulfuro por ser, aunque tienen poca cantidad, existe poca cantidad, o sea, el azufre y el fósforo o sulfuro, como le quieren decir, realmente participan en procesos vitales en nuestro ADN. Ambos conforman parte de los ácidos nucleicos y participan en procesos vitales que principalmente consisten en la elaboración de proteínas en el cuerpo humano. Y bueno, entonces sí, es CHOM, pero se le agrega la P y la S, aunque son en menor cantidad, no quiere decir que sean menos. Entonces son todos los que nos conforman y realmente, vean, aquí están, coinciden algunos, yo sé que no todos no tenemos neón, pero sí los más primordiales, el hierro, está en nuestra sangre. Entonces, partiendo con el azufre, el nitrógeno, fósforo, hidrógeno, carbono y oxígeno, son los bioelementos y son los que conforman a la naturaleza. Cualquier materia viva que coincida en este planeta tiene estas características, ¿no? Por lo menos estos 6 elementos. Y se le conocen como bioelementos, primarios también. Y que junto con ello, la combinación de estos elementos va a formar las 4 macromoléculas esenciales para la vida. Y estas son carbohidratos, que son los azúcares, la glucosa y todo eso, los lípidos, que son las grasas, las ceras, las proteínas y los ácidos nucleicos. Y los ácidos nucleicos pues son el ADN, el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico, que en conjunto van a través del dogma, el dogma central de la biología, forman a las proteínas y que las proteínas pues tienen amplias funciones en nuestro organismo, desde simplemente poder movernos, ¿no? La elastina, el colágeno, realmente son primordiales e imprescindibles, ¿no? Para poder seguir existiendo en la Tierra. Entonces, es algo muy curioso, ¿no? Y parte de ahí ese es un origen acertado, una teoría. Y bueno, ahí está.
Entonces, ¿qué podrían observar en la imagen? Piensen un momento qué hay en la imagen y reflexionen qué podemos encontrar en esta imagen. Bueno, seguramente pensaron, ¿no? Agua, hielo y y ya tal vez, o alguien haber dicho, pues está el cielo, hay montañas también de hielo. Pero bueno, realmente lo que podemos encontrar en esta imagen son los tres estados de la materia. Y que el agua, pues es un clásico ejemplo, ¿no? De cómo lo podemos encontrar en nuestros tres estados, que es el líquido, que es el agua, sólido, que es el bloque de hielo, y gaseoso, ¿no? Porque se alcanzan a ver unas nubes por ahí volando. Entonces, es una visión diferente, ¿no? Poder observar una imagen así y realmente poder entender qué elementos, y al final todo es lo mismo, todo es agua. En lo más puro de su molécula es H2O. Y bueno, como siguiente pregunta, realmente, ¿qué pueden observar ustedes en la imagen? Igual, reflexionen un momento, piénsenlo. Bien, tal vez dijeron también, pues una persona muy feliz con las flores, ¿no? Y disfrutando de un día de campo. Pero bueno, aquí existen procesos químicos muy complejos, ¿no? Ahí simplemente la chica se ve que está respirando. Y la respiración es un proceso químico y biológico muy complejo. Implica un intercambio gaseoso entre dos moléculas muy importantes, que es inhalar el oxígeno y, e intercambiarlo por dióxido de carbono que nosotros producimos como desecho y liberarlo a la atmósfera, ¿sí? Entonces, ese intercambio gaseoso se lleva en los alvéolos pulmonares, que realmente es lo último donde se combina nuestro tracto respiratorio con las arterias, ¿no? Es ahí justamente donde se unen esos alvéolos, son unos saquitos en los que ahí se fusionan estos dos, donde llega el aire y se pasa aquí directamente a la sangre con microarterias que están por ahí, muy pequeñitas, invadiendo todo el alvéolo, y es ahí donde dejan el oxígeno y se intercambia el dióxido de carbono y este vuelve a salir a través de la exhalación, porque si no se libera el dióxido de carbono, pues nos intoxicamos, ¿no? Es una sustancia altamente peligrosa. ¿Y en dónde podemos encontrar el dióxido de carbono? El dióxido de carbono es una sustancia altamente peligrosa y que realmente siempre se ha dado en la naturaleza, siempre ha existido, pues es producto también del desecho de muchos animales. La única desventaja es que también se puede producir dióxido de carbono por diversas actividades antropogénicas, como por ejemplo la combustión de combustibles fósiles o las emisiones a la atmósfera por parte de las grandes industrias o fábricas. Entonces ha existido un problema, ¿no? En los últimos años, en la última década, pues los científicos han alertado sobre un calentamiento global o un cambio climático. Algo que vuelvo a recordarles es que pues el cambio climático siempre ha estado presente a lo largo de la historia geológica de la Tierra, ¿sí? La Tierra siempre se ha sometido a cambios climáticos desde muy severos hasta tal vez estables o muy ligeros, pero la Tierra siempre ha estado sometida a estos cambios. Lo que no es normal es que precisamente de forma inusual en los últimos años, por las actividades que genera el hombre, se ha acumulado mucho el dióxido de carbono en la atmósfera, precisamente producto de las actividades antropogénicas, las industriales, el uso del automóvil, etcétera. Y no solamente la de esas sustancias, sino que también el uso es una combinación de gases, sí es el que les conocen como contaminantes criterio, que es el dióxido de carbono,
el metano, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, los compuestos orgánicos volátiles y el ozono, que en su momento causan un efecto que se llama efecto invernadero, en el cual los contaminantes pues no se diluyen, se quedan en la atmósfera. Entonces la capa de ozono tiene la finalidad de protegernos de los rayos del sol, pero cuando estos gases se quedan, cuando llegan más bien los rayos del sol, penetran la atmósfera, gran cantidad de los rayos que son pues muy potentes se reflejan en el suelo y se vuelven a escapar al exterior. Pero, ¿qué sucede? Pues como la atmósfera tiene gran cantidad de gases ahí atorados, de, de estas sustancias químicas que están ahí inmóviles y no se mueven, por diferentes factores climáticos, como por ejemplo el clima, ¿no? La humedad, etcétera, que se está dando ahí, se quedan inertes. Al momento de que llegan los rayos del sol, se refleja en la Tierra. ¿Y qué pasa? Chocan, ¿no? Con los gases y se vuelven a reflejar en la Tierra y la energía ya no se escapa. Sí, la energía se queda y se absorbe. Entonces, por eso las altas olas de calor, ahorita yo creo que ya viene mayo y se van a estar muriendo de calor otra vez más inusual. Y no solamente se concentra en procesos climáticos, ¿no? Calientes, sino que también ha alterado también el ciclo de de los demás procesos. ¿Qué pasó ahorita en invierno? Yo sé que hasta, bueno, ustedes lo vieron, el que nevar en Texas, el que nevar en Texas, el que incluso el calor inusual que se está ahorita presentando en el Ecuador, en el cercano al Ecuador, realmente es producto de todos estos cambios. Y vienen más cambios, ¿no? No solamente se refleja en eso, muchas veces se potencian en los fenómenos y cuando vienen las lluvias van a ser más intensas todavía a que como habían sido el año pasado. Y precisamente porque perdemos la noción de que formamos parte, ¿no? De un ecosistema y que realmente todo está conectado. Y bueno, sí, la chica está respirando y tiene un complejo sistema, ¿no? También sus órganos están funcionando a través de reacciones químicas. Pero, por ejemplo, aquí las plantas también están realizando reacciones químicas. Obviamente se ve que es de día y tienen hojas verdes. Y si tienen hojas verdes, quiere decir que están realizando un proceso vital que las va a mantener, que las va a hacer sobrevivir y que prácticamente es la generación de energía a través de un proceso que se llama fotosíntesis y que nos los enseñan desde la primaria, ¿no? Que es el proceso a través del cual la planta, a través de los cloroplastos, tiene la capacidad de capturar la energía solar a través de sus fotosistemas y convertirlo a energía que la misma planta va a convertir. Pero esa fotosíntesis tiene dos fases, una fase lumínica y una fase oscura. Y en la fase lumínica es cuando recibe directamente los rayos del sol, pero en la fase oscura, cuando se activa el ciclo de Calvin, ocupan directamente el dióxido de carbono que producimos. Entonces, las plantas se alimentan de dióxido de carbono, lo deshacen, lo desintegran y producen energía también. Entonces, ¿cuál es la clave, alumnos chicos, para poder entender eh, es una estrategia para poder disminuir el impacto o los estragos del cambio climático? Pues ahí está, evitar que sigamos talando los árboles, que sigamos cortando más plantas y fomentar que se sigan cultivando más y que sigan dando pues esas grandes sombras, ¿no? Respetar la vida de los árboles, árboles que tienen más de 100 años, 200 años incluso, y que pues los talan simplemente por el hecho de que el humano se va a dar el lujo de construir una linda casa en ese espacio. Cuando realmente no sabe que pues está talando la vida, ¿no? Está talando su propia vida y la vida de los demás, le está quitando prácticamente un pulmón al planeta. Y realmente, sí, si las plantas también tienen la capacidad de desintoxicar, la mayoría de la desintoxicación de nuestro aire, de nuestro oxígeno, se realiza en los mares, ¿sí? Con las algas y los grandes arrecifes coralinos, que también son organismos que tienen la capacidad de purificar el aire. Entonces ahí también está la clave. Entonces evitemos también seguir arrojando basura en las playas, a estos diferentes lugares o a los manglares, y hay que protegerlo, ¿no? Al final, pues es nuestra casa en común y realmente son múltiples los beneficios ecosistémicos que nos brindan a nosotros.
Entonces sí, es una imagen compleja. Incluso también alguien me podría decir, yo sé que tal vez lo pensaron, la generación del color, ¿no? La generación del color también es un proceso químico. Las sustancias que se producen realmente ahí son sustancias químicas, ¿no? Para que puedan dar color y que realmente está relacionado con procesos biológicos, ¿no? El color de las plantas, pues también, y la producción de aroma de las flores están relacionadas precisamente para atraer a los polinizadores y que estos se puedan llevar a otra planta las diferentes sustancias, ¿no? El polen más que nada y se pueda fecundar. Y bueno, el 1 de diciembre es Día del Químico y la Química. No sé si lo sabían, es un dato curioso que les comparto. Y esto precisamente porque vamos a hablar un poco del origen de la química. ¿Cuándo nace la química? Pues precisamente la química tiene sus orígenes en la alquimia y en la brujería, ¿no? Realmente, ¿quiénes son pioneras? Más bien, ¿por qué nacen las brujas, no? Las brujas nacen precisamente porque las mujeres, el hombre se iba de casa, ¿no? El hombre primitivo siempre se iba a casar y la mujer se quedaba ahí, un momento en un momento se quedaba a sembrar. Entonces, por eso las pioneras en la agricultura han sido las mujeres. Y con ello, comprenden mucho la botánica, la herbolaria. Las mujeres empiezan a darse cuenta todos los múltiples beneficios que pueden tener las plantas para para la salud del Homo sapiens. Y realmente aprenden, ¿no? Inicia un nuevo conocimiento. Pero todo esto porque pues la mujer no podía ir a cazar, en algunas veces sí iba a cazar, otras veces no, pero la mayoría del tiempo la mujer se la pasaba trabajando, ¿no? En la agricultura. Entonces sí, empieza a conocer mucho el herbolario, entonces desde ahí se le empiezan a tachar de que pues había muchas cosas de brujería. Pero bueno, ustedes dirán, ¿qué relación tiene con esto? Porque la alquimia, que se da ya por la era medieval, pues es que la química tiene sus bases en la alquimia y es porque precisamente los reyes medievales pues estaban obsesionados con el poder, ¿no? Yo sé que ustedes han visto alguna que otra película, ¿no? Del mago Merlín y todas esas cosas, que todos los reyes medievales tenían a su mago, ¿no? A su consejero. Y realmente era precisamente uno, obviamente para poder conservar el poder. Dos, sí sabían muchas cosas, ¿no? Sabían ellos química pura, pero para lo cual pues antes no existía una educación formal. Era un simple conocimiento convencional que ellos habían desarrollado, no por su experiencia, pero que tal vez, no sé, al momento tal vez de aventar azufre, prendían fuego, pues los grandes colores que se veían, el manejo de la pirotecnia, impactaban, ¿no? A las demás personas, lo cual realmente causaba mucha admiración, ¿no? Por parte de todos los espectadores. Entonces, sí, los reyes estaban vueltos locos de poder, entonces una de las principales acciones que hacen los reyes es dar la orden a sus hechiceros, ¿no? De que pudieran descubrir cómo hacer el oro. O sea, si pueden hacer los demás compuestos, todo lo que sabían en ese entonces, la pólvora, encender una antorcha, ¿no? Y ponerle brea y colgarla en la pared y mantenerla ahí encendida por mucho tiempo, pues a mí créame el oro, ¿no? Ellos querían volverse locos con el oro y entonces esa era la consigna de poder entender que necesitaban conseguir el oro, ¿no? Como sea, como fuera el lugar. Entonces nace la alquimia y la alquimia precisamente es esa, es la ciencia. No es una ciencia meramente como tal, sino que es una protociencia y más bien se centra en una disciplina filosófica que combina elementos tanto de la química, la metalurgia, la física, la medicina, la astrología y la semiótica, el misticismo, el espiritualismo, el arte, etcétera. Entonces, desde aquí, desde este momento de la historia, nacen los elementos, ¿no? Nacen los símbolos. Y al momento de que nacen los símbolos, pues ya se está representando un elemento, porque quiere decir que le da una identidad a la sustancia, o a lo que se está elaborando, ¿no? Desde ahí ya los grandes alquimistas pues pueden comprobar, no pueden recordar
que si tal vez la estrella representa el hierro y la cruz representa el azufre, pues realmente si se unen, se les ponen signos, están representando una ecuación química. Entonces, inconscientemente ellos no lo sabían, pero pues estaban dando las bases de la química. Ya obviamente fue hasta años después, cuando Mendeleev, este gran ruso, ¿no? Dividió pero ya había mucho conocimiento de diferencia de esa época, cómo acomodó los elementos de la tabla periódica por su número de periodo, por los números de protones, los electrones. Él se fijó ya en otras cosas pero ya fueron siglos de diferencia, ¿no? En lo que culminó con la tabla periódica que nosotros actualmente conocemos. Entonces, sí, los científicos, más bien los protocientíficos, los precientíficos de esa época, pues estaban vueltos locos. Y yo sé que si algún día ustedes hacen algún recorrido por algún castillo en Europa, se darán cuenta que hay lugares en estos castillos donde presentan exposiciones de los laboratorios de los alquimistas, donde realmente trataban o de encontrar la fuente de la vida, la vida eterna, ¿sí? O precisamente la generación del oro, las riquezas para que los reinos siguieran prosperando y siguieran conquistando nuevos mundos. Entonces sí estaba relacionado mucho con el poder. Ahora les pregunto cuál es la diferencia de lo que sucede actualmente, ¿verdad? Todo esto de la Guerra Fría, la producción de armas químicas, la bomba atómica, yo siento que es lo mismo, nada más que eran muy misticistas, ¿no? Existía mucho misticismo en esa época, de espiritualismo, y ahí tenían muchos símbolos, entonces era pues y lo hacían también precisamente para meter miedo, ¿no? A la población, realmente quien no metiera su cuchara, pues mejor, ¿no? Y de ahí pues nacen muchas tradiciones, ¿no? Uno de ellos es el Halloween. Y tomo esto de ejemplo porque precisamente aquí en México y en muchos lugares del mundo festejan el día del, el día del químico precisamente el 31 de octubre. Y bueno, simplemente yo estudié en la Universidad de Guadalajara y a mí me daba mucha risa, ¿no? Porque el 31 de octubre en mi escuela, en la Facultad de Biología, había también químicos, pero químicos, licenciados químicos y químicas. Entonces, a mí me daba mucha curiosidad y siempre les preguntaba por qué se vestían literal de brujitos y de brujitas y hacían una comida en el laboratorio muy padre. Pero ellos conmemoraban de que pues realmente eran tachados de brujos, sí, de manera tradicional. Entonces, en diferentes partes del mundo, y incluso aquí en México, pues conmemoran que el 31 de octubre es el Día del Químico, porque pues creían que esos aquelarres eran para hacer hechicería y matar, ¿no? A las personas, cuando realmente no era así, y también fueron perseguidos por sus ideologías y fueron aniquilados, pero sí, lo conmemoran y les digo que se visten muy curioso de brujitos y brujitas, y así dan la clase. A mí me tocó una química que el 31 de octubre llegaba ya vestida con su gorro de bruja y era muy chistoso, pero sí, realmente es cierto, no hay que pasar desapercibida esta historia. Y bueno, como preludio a todo esto, ustedes ya saben que precisamente todo lo que ha acontecido, ¿no? En torno a la química, un poco más de esta información, les voy a ayudar para entender realmente por qué se debe estudiar química, ¿no? ¿Por qué es necesario estudiar química? Porque realmente pretende comprender el mundo y su funcionamiento. Es decir, no podríamos ver el mundo sin la lupa de la química. Porque ¿en qué está la química? La química está en todo. Simplemente el equipo que ustedes están agarrando la, para utilizar y ver la clase, o simplemente el florero que tienen ahí cerca de su casa con las flores que tienen ahí adentro, están viviendo a través de reacciones químicas, ¿no? Simplemente ustedes toquen sus manos, toquen su cara, sus ojos, ¿qué son? Somos materia, ¿no? Sientan la textura de la mesa en donde están ahorita sentados o la silla donde están sentados en la mesa. Sientan qué tipo de textura está conformada, ¿no? Y realmente cómo ustedes pueden sentir esa sensación de que es algo sólido, ¿no? O realmente traten de oler una flor y
y darse cuenta que estos procesos son meramente química, o incluso en la misma mesa en la que están ustedes trabajando, si en algún momento ya no la van a utilizar, pues pártenla con una hacha y realmente la pueden incendiar y ustedes podrán ver que si a altas temperaturas sí se calcina, pues realmente va a desaparecer, ¿no? O simplemente después se va a convertir en carbón puro. Entonces son estas las reacciones que pues los mantienen vivos, ¿no? Y que son primordiales en el caso de los humanos. Entonces sí, es necesario comprender el mundo y su funcionamiento y múltiples reacciones que tal vez antes no teníamos conocimiento y que ahora es necesario estudiarlo para que precisamente sigamos comprendiendo y aprendiendo. Entonces, ¿qué es química? La química es la ciencia que estudia la composición, la estructura y los cambios que experimenta la materia. Existen múltiples ramas de la química. La química la vamos a encontrar en todos lados, pero existen dos grandes ramas primordiales o importantes para la química. Es la química orgánica y la química inorgánica. La química orgánica es aquella que se encarga de estudiar todos los elementos que se forman o que más bien que tienen la capacidad de formarse a través de uniones o de enlaces con el carbono. Recordemos que el carbono es el elemento más abundante en la naturaleza y precisamente como es el elemento más abundante en la naturaleza, tiene pues múltiples acciones, ¿no? Múltiples aplicaciones. Pueden conocer un poco más acerca del carbono para lo que sea, ¿no? Pero lo primordial y precisamente por lo que le dedican un estudio, una ciencia completa al carbono, es por la parte industrial, ¿no? Gracias al carbono, pues realmente ahí tienen las bolsas, los plásticos, los PVCs, las llantas, todo lo que tiene carbono y es derivado del petróleo, simplemente el petróleo, la gasolina y todo esto, pues entra en esta parte, en la química orgánica. Entonces, todo lo que tenga que ver con carbono lo vamos a encontrar en el estudio de la química orgánica. Y lo demás, lo que no tenga carbono y pueda aplicarse a diferentes partes, es decir, los demás elementos, cloro, magnesio, sodio, todo lo demás, las reacciones con los demás elementos, aquí, en la química inorgánica. Sí. Entonces, sí, que se les quede muy bien grabado cuáles son las dos grandes vertientes o aplicaciones de la química, son la química orgánica y la química inorgánica. Primordiales, esas dos. Ya hay otras más, como por ejemplo la bioquímica, que se encarga de estudiar las grandes macromoléculas, como por ejemplo son las que les comentaba hace rato, que forman los bioelementos y son carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, pues se encarga la bioquímica. La fisicoquímica, pues estudia prácticamente la relación de la física y química. Ya ven que pues prácticamente, si ya llevaron la materia de física, pues muchos conceptos se parecen, ¿no? Principalmente en masa, peso, volumen, que es donde existe mucha confusión. Y realmente, pues en ambos procesos existen, ¿no? Y bueno, la reacción de procesos químicos están relacionados con procesos físicos. Y esa combinación de ambas materias, ese nombre complejo, pues se conforma en la físico-química, ¿sí? Y la química analítica, que se encarga de estudiar mucho, de descomponer las moléculas y analizar los analitos, ¿no? Que les llaman. Entonces, casi todas las ramas comprenden a más de una de las áreas tradicionales en la química. Entonces, sí, vean, simplemente yo les comentaba que principalmente todo con carbono aquí, lo relacionado con el elemento del carbono va a estar aquí por ser el más abundante, pero por ejemplo la bioquímica estudia las biomoléculas, que son las que mencioné hace un momento, pero todas las biomoléculas se caracterizan principalmente porque tienen carbono, ¿no? En su centro tienen un elemento de carbono, lo que los convierte también, pues en que la bioquímica tal vez sea una rama de la química orgánica. Entonces, pero se estudia por separado totalmente. Y bueno, seguimos aquí con otros un poco más antecedentes. Tienen sus raíces en tecnología antigua. Vean, ustedes comprendan que ya sabían simplemente utilizar el fuego
o sacar las tintas, ¿no? Para hacer vestidos o pintar las grandes joyas. Entonces, pues científicos creen que se consolida formalmente ahí a finales, en la última parte del siglo XVIII. Lavoisier es, o Lavoisier, no sé, quien sepa hablar francés, dígame si estoy en lo correcto. Pero bueno, Lavoisier fue uno de los principales científicos que pues realmente descubrió y hizo una de las leyes que son de las más importantes para la química, y es la ley de la conservación de la materia, ¿sí? En lo que ustedes ya la conocen, que pues prácticamente la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, y él da un postulado muy importante porque quiere decir que lo que se pierde aquí no se pierde para siempre, sino que se transforma en otro tipo de materia, así a través de la reacción química, y para ello pues él descubrió a través de un análisis de una balanza que él realizó, y pues él pudo demostrar que el peso que se estaba perdiendo, el volumen que se estaba perdiendo aquí en una sustancia se estaba recuperando en la otra, ¿no? A través de la reacción química. Y bueno, la química es una ciencia moderna, activa y en evolución. Realmente la podemos encontrar en múltiples lados, ¿no? La química está en todos lados. Simplemente nos falta tal vez tener una visión de químicos, ¿no? O de hechiceros, así como los brujos. Pero realmente sí está en las medicinas, sus tablets, en las gelatinas, en sus vestidos, lo textil. Incluso, pues en un mundo moderno y avanzado en el que actualmente vivimos, se hace necesario comprender la química. Simplemente vean la parte de la contaminación ambiental, que realmente a los ingenieros, como les gusta, pues dar en la torre. O sea, sí, tal vez son muy buenos los ingenieros, ideando pues muchas estrategias, innovando, pero realmente olvidaron por muchos años la parte de la sustentabilidad, la parte del medio ambiente quedó a un lado. Y realmente ahorita ya está cobrando factura, y ahora sí, por eso vemos en todos lados que ahora es socialmente responsable, amigable con el ambiente, que las bolsas biodegradables, etcétera, pero aún estamos ahí en vías. Bueno, entonces hay que comprender un poco qué es las diferencias entre materia, masa y peso. Bueno, la materia, la química se encarga del estudio de la materia. Entonces, diremos de manera muy general que la materia es todo aquello que tiene masa e inercia y ocupa un lugar en el espacio. Sí, es materia el aire que respiramos, el agua que bebemos, el vidrio que forma un vaso, la mesa en donde están ahorita sentados, o la silla donde están sentados, todo ocupa un lugar en el espacio. Y realmente existen tres estados de la materia básicos que ustedes siempre conocen, pero ya la evidencia científica asegura, y creo que es uno de los artículos que subí a la plataforma, que son más ya de 6 compuestos de estados de la materia que la conforman, como por ejemplo el plasma, el condensado de Einstein-Bose, creo, Einstein, condensado de Einstein-Bose, y bueno, realmente son varios que ya rompen, ¿no?, la barrera de lo convencional, de lo que realmente conocíamos pues desde la primaria. Y bueno, la materia, la masa es la cantidad de materia contenida en un objeto y es invariable. Definición incompleta por cuanto no especifica cómo se mide esa magnitud. La masa de un objeto se mide pesándola y se expresa en las mismas unidades que el peso, o sea, es decir, en kilogramo o en gramo. No hay que confundir la masa con el tamaño, ¿sí? O sea, la capacidad para ocupar el espacio, qué capacidad que debe de ocupar o está ocupando en el espacio, ¿sí? Entonces, masa, cantidad de materia, ¿sí? No es materia, es la cantidad de materia que está contenida en un objeto y es invariable. Mientras que el peso, pues es la fuerza con la que un objeto es atraído a la Tierra, ¿sí? Y se representa, bueno, la fuerza y la masa, pues tienen una relación por el principio de masa que se puede expresar. Fuerza es igual a masa por la aceleración, que pues es masa igual a fuerza sobre aceleración, donde la masa es la relación entre la fuerza aplicada a un objeto
y la aceleración que se adquiere siendo, y la aceleración que se adquiere siendo en consecuencia una constante, ¿sí? Entonces hay que tener en claro estas diferencias entre materia, masa y peso. Y bueno, la química es una ciencia a dos niveles. Tenemos el nivel microscópico, en la cual las propiedades son observables, ¿no? Ustedes pueden ahorita estar observando su computadora o su celular o, o su mesa donde están ahorita sentados, o el lápiz con el que están anotando, o la pluma con la que están apuntando en su cuaderno, y perciben, ¿no? Que tiene una estructura, que tiene una forma, pero no siempre es así. Entonces, ¿qué sucede cuando yo les pongo, no sé, un frasco con agua y otro frasco con perfume, ¿no? Del mismo color? Tal vez sí me dirán por olor, pero ¿qué tal si no tienen un buen olfato? ¿No? ¿Cuál me podrán decir que es? O bueno, o se los pongo lejos, ¿cuál me podrían decir qué vaso tiene el perfume y qué vaso tiene el agua? Entonces, realmente el nivel microscópico todo se vuelve complejo, pero así como se vuelve de complejo, se vuelve más fácil de comprender que a simple vista. Entonces, para entender química es necesario conocer la estructura atómica. Entonces, se vuelve un poco más necesario comprender toda esta parte del átomo y de la capacidad que tienen los elementos de formar, de unirse con otros elementos. Entonces, necesitamos clasificar la materia, ¿no? La materia puede ser de dos tipos, pueden ser sustancias puras o pueden ser mezclas, ¿no? Puras cuando tienen propiedades físicas definidas únicas, ¿sí? Y pueden ser elementos y que esos elementos se pueden unir con otros y se pueden formar compuestos y que estos compuestos se pueden separar y vuelven a ser elementos, ¿sí? Y esas son las sustancias puras. Entonces, las mezclas son aquellas que tienen propiedades físicas no definidas y esas pueden ser de dos tipos: homogéneas, que tienen una composición uniforme y ustedes pueden tener un vaso de agua y un vaso de perfume, y el perfume pues va a tener miles de cosas, no miles de sustancias, va a tener alcohol, va a tener aromatizantes, va a tener múltiples de sustancias que tal vez ustedes lo pueden ver del color del agua, y el agua nada más simplemente es H2O, ¿no? Y se ve homogéneo. Y heterogéneo, cuando no tienen una composición uniforme, pueden tener ese vaso de agua y yo le puedo aventar tierra. Si en algún momento, pues ese volumen que está contenido en el vaso, pues va a ser notorio que tiene dos sustancias, ¿no? Yo le puse tierra y se va a precipitar, se va a ir hasta al fondo y simplemente el agua va a quedar arriba, o lo que ustedes le pueden poner, lo clásico es el aceite y el agua, ¿no? Ustedes saben que no se pueden combinar, se separan y se hacen dos grandes compuestos, o sea, la mezcla es evidente, sí es heterogénea. Y, pues, y dentro de esta mezcla, pues existen los coloides y las suspensiones. Entonces, de manera muy general, dos tipos de mezclas: homogéneas, en las que no podemos ver cuántas sustancias están ahí conformando una, y heterogéneas en cuando es evidente. Ustedes arrojan una moneda, arrojan arena, etcétera, y se ve la, la composición. Entonces, ¿cómo está formada la materia? Por tanto, la materia está formada por átomos, iguales o diferentes en cualquier proporción. Eso ya lo tenemos claro. Y recuerden que la unidad mínima que presenta todas las características de un elemento se llaman átomos, ¿no? Son los elementos, perdón, que conforman, que más bien que los átomos conforman a los elementos, ¿sí? Y presentan las mínimas características de la materia. Y las sustancias están formadas también por átomos iguales o diferentes en una proporción definida. Los elementos solo tendrán un tipo de átomos, que es lo que comentaba hace rato, que van a contener de manera mínima, esencial, las características que van a definir ese tipo de materia. Entonces, por ahora nada más conocemos 118 elementos. Muchos de ellos no son naturales, la mayoría fueron sintetizados en laboratorios químicos por humanos,
Entonces, los compuestos químicos están formados por entidades iguales de agrupaciones de átomos diferentes, entonces pueden ser moléculas discretas o redes atómicas. Entonces, ¿por qué elementos estamos formados? Es lo que ya comentaba, principalmente es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, los famosos CHOMS, y realmente tienen participación en todos los procesos vitales en la Tierra, ¿sí? Y que tienen también la capacidad de conformar las macromoléculas o biomoléculas que son carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Y bien, todo esto se organiza en una tabla periódica, ¿no? Que tiene 118 elementos. Cada elemento se representa por un símbolo, pasamos de otorgarles un símbolo como místico de una estrella, un caballo o líneas, a pues a darles letras, ¿no? Entonces, esto es global y aquí en China eso representa cada símbolo. Entonces se ordenan por orden creciente de su número atómico agrupados según su configuración electrónica o grupos, misma configuración que la otorgó pues Mendeleev, este ruso increíble, ¿no? Que tuvo esa capacidad para poderlas clasificar así. Entonces, múltiples de estos elementos son creados en laboratorios humanos y múltiples de ellos les costó la vida, como por ejemplo a Marie Curie, que trabajó mucho con radioactividad. A ella le costó la vida porque realmente no sabía que estaba trabajando con átomos radioactivos y pues murió de cáncer, ¿no? Tristemente. Entonces, ¿y las propiedades de los elementos de qué dependen? Obviamente sí, de la naturaleza de los átomos, pero solo de la naturaleza de los átomos. Aquí podemos observar el carbono puro en su máxima expresión y ustedes pueden ver así como siempre lo han visto, pero realmente pueden observar un diamante. Entonces, realmente, ¿de qué dependen? ¿No? Ven la estructura de un diamante y de un grafito, pero ambos son carbono. Reflexionen un poco realmente de qué dependen las propiedades. Y sí, la respuesta es de cómo se unen y combinan, y es decir, son a través de sus enlaces químicos. Dependen mucho de la conformación de sus enlaces químicos. Y bueno, hasta aquí le vamos a dejar. Muchas gracias por su atención.